Y vamos a abrir las Biblias. Mateo capítulo 24, versículos 3 al 14. Cuando lo encuentre en reverencia a la bendita palabra de Dios, si puede hacerlo, le invito para que se ponga de pie. Si no puede hacerlo, quédese ahí sentadito o sentadita en donde está. Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos, ¿qué les va a pasar? Engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún que, ¿aún qué? Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será, ¿qué cosa? Principio de dolores. Padre precioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Y Señor, queremos ponernos en tus manos para que tu palabra fluya, Señor, en cada uno de nosotros y ponerla por obra. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice: Amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano y hermana. Bueno, durante los últimos meses todos nosotros hemos sido testigos de la tensión y el miedo que se está viviendo a nivel mundial, ¿sí o no? Hay mucho miedo a nivel mundial, particularmente ante la amenaza de una guerra que ahorita mismo está, los Estados Unidos con Irán, que pudiera desembocar en una tercera guerra mundial y peor aún, que pudiera desembocar en una guerra nuclear, ¿verdad? Que esas son las amenazas, ¿no? Estados Unidos tratando de impedir que Irán desarrolle su armamento nuclear para destrucción de los Estados Unidos, y Estados Unidos entonces atacando las fuerzas de Irán y otros ahí ya empezando a intervenir. Entonces eso desata pánico entre la población, mucho miedo entre toda la población, particularmente entre los más vulnerables y los que están más cerca de recibir el impacto directo de una confrontación así. Y si eso se diera, pues todos sabemos, o por lo menos nos podemos imaginar, de que eso va a afectar no solamente a los Estados Unidos, no solamente a Irán, eso va a impactar a todo el mundo, absolutamente todo el mundo, porque habría devastación de civilizaciones enteras. De hecho, el presidente de los Estados Unidos amenazó con desaparecer, con matar a toda una civilización entera, refiriéndose a la nación de Irán. Y a eso súmele el conflicto que ahora mismo está pasando Israel con Irán también, pero también con Líbano, particularmente por el grupo terrorista Hezbollah y el lanzamiento de bombas o el intercambio de bombas. La guerra de Rusia con Ucrania, que es una guerra perversa, cruel, innecesaria, producto nada más de una mente loca que solamente quiere adquirir más y más poder. Y ya lleva, ¿cuántos años? ¿3 años? ¿5 años? 5 años. Bueno. Pero por si ustedes no lo saben, existe otra cantidad de guerras más pequeñas, que nada más que no le dan mucha difusión los medios de comunicación. Yo tengo aquí, por ejemplo, Sudán, Siria, Yemen, Myanmar. ¿Perdón? También. Y como resultado de todo esto, pues vemos que se pierde la paz, la estabilidad, la armonía, que de por sí está ya bien trastocada de todos los pueblos a nivel mundial. Con este tipo de cosas, pues todavía se ve muchísimo más afectada. Y quienes más sufren o sufrimos somos nosotros, los ciudadanos. Porque este tipo de cosas, además de
de la destrucción que traen. El simple hecho de mencionar la posibilidad de una guerra hace que los precios de los combustibles suban desorbitadamente, y si suben los precios de los combustibles, suben los precios de todo. No solamente de la canasta básica para nosotros de comida, suben los precios de todo, de absolutamente todo. Entonces, al subir los precios de todo, se encarece todo, y la gente empieza a no poder tener poder adquisitivo, las empresas empiezan a cerrar, empieza a haber mayor desempleo. Y todo eso, ¿qué cree usted que genera? Violencia. Genera muchísima violencia. ¿Se acuerdan cuando el coronavirus, que cerraron todas las empresas, o la mayor parte de las empresas y las iglesias y todo eso? Se generó una tremenda cantidad de violencia intrafamiliar, tremenda, como nunca antes se había visto. Así que el impacto de estas cosas es realmente muy grande y hay que tomarlo en serio. No podemos negar que realmente la cosa está muy difícil en todo el mundo, para creyentes, para no creyentes, para todo el mundo está bien, bien difícil, y no podemos negar el peligro que corremos todos los habitantes del mundo, donde quiera que nos encontremos. Pero la pregunta ¿será el tan anunciado final del tiempo esto que estamos viviendo? Escuche cómo lo pregunté. ¿Es esto señal del final del tiempo? Porque esto es lo que piensan muchos, muchísimos, y lo empiezan a predicar así. Estamos en el final del tiempo. Es decir, ya el mundo se acaba en cualquier momento. Mayormente, los ministros de falsa doctrina son los que predican esto, que ya estamos en el tiempo final. Es decir, en cualquier momento esto se acaba ya. Ya empezó, se acaba. ¿Estamos realmente en eso? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Y es donde nosotros tenemos que ubicarnos, mi querido hermano y hermana, para no dejarnos influenciar, para no dejarnos envolver, para no dejarnos engañar por falsas prédicas. Y la palabra de Dios nos da la respuesta, y la palabra de Dios es bien clara. Créame que es bien clara, pero no, nosotros somos los que no les prestamos mucha atención. Entonces nos creemos lo que la gente viene y nos dice, o lo que los falsos ministros vienen y nos dicen, porque están usando la Biblia. Pues entonces, si están usando la Biblia, entonces quiere decir que están bien. Entonces es palabra de Dios, o Dios hablándonos a través de su palabra, y no necesariamente es así. Porque cuando la palabra de Dios se tuerce, pues la palabra de Dios puede significar lo que usted quiera, lo que usted diga. Usted la puede manipular a su manera. Pero es importante entender la palabra del Señor, y para eso existen iglesias de sana doctrina, predicadores de sana doctrina, maestros de sana doctrina, quienes están en el estudio de Job. Ya tenemos un año en el estudio, ya vamos a cumplir un año, ¿no?, en el estudio de Job. ¿Cuánto tendremos en el estudio de Job? Pues vamos en el capítulo 37, uno por semana, van 37 semanas por lo menos. Algunos capítulos han sido de 2 semanas. O sea, llevamos un buen tiempo, 37, todavía nos falta hasta llegar al 42. Eso significa que revisamos la palabra capítulo por capítulo, precisamente para no dejarnos envolver por nadie y entender lo que Dios dice a través de su palabra. Y en Sublime Gracia siempre entendemos la importancia de revisar el contexto. ¿Qué cosa? Histórico, gramático, cultural y temático. Siempre. Usted no puede predicar o enseñar si no revisa de qué está hablando la palabra de Dios. Porque si no, pues nomás va a estar hablando puras mentiras, ¿no? Salud. Muchas veces decimos, vamos a orar. Empezamos a orar y decimos, Señor, porque tú dijiste que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, y pues entonces queremos hacer esto y esto.
¿Dice eso la Biblia? Sí, sí dice la Biblia. ¿Se refiere a la oración ese versículo? No, no tiene nada que ver con la oración, pero como así dice, yo lo agarro y lo pongo. Eso es no interpretar el contexto histórico, gramático, cultural. Usted va y lleva el evangelio a una persona y le dice, mira lo que te dice el Señor en Apocalipsis 3:20. ¿Qué le dice? He aquí yo hasta la puerta llamo, y el que me abre yo voy a entrar a cenar y él cenará conmigo. Y Dios quiere tocar la puerta de tu corazón y entrar a cenar contigo. ¿A eso se refiere Apocalipsis 3:20? No, para nada. Lea el versículo 14, está hablándole a una iglesia. Se supone que ya está evangelizada, ¿no? Si no, no fuera iglesia. Pero como así dice, lo sacamos de ahí y no nos importa de qué está hablando, ni qué significa, ni qué palabras usa, nada, y lo decimos. Entonces por eso muchos falsos ministros están usando estos versículos, entre otros, para venir a enseñarnos que Dios nos dice que ya, este es el final de los tiempos. Esto que estamos viviendo es el final de los tiempos. Y la pregunta es, ¿será? ¿Será? ¿Será que la guerra de Rusia con Ucrania o de Estados Unidos con Irán o las guerras que se puedan despertar después son las tan esperadas señales de que ya esto se acabó? ¿O será que están haciendo una mala interpretación de la palabra de Dios? Ahora, ¿por qué falsos ministros predican eso? Porque a los falsos ministros les importa un cacahuate su salud espiritual. Les importa un cacahuate su salvación. A ellos lo que les importa es hacer dinero. Entonces empiezan a predicar acerca de comprar el favor de Dios a través de diezmos, ofrendas, primicias, siembras y cosas por el estilo. ¿Para qué? Para que Dios te proteja. Para cuando venga este tiempo tan difícil, porque ya se va a venir la destrucción del mundo, Dios te pueda proteger a ti, pero si tú no sembraste, ¿cómo vas a cosechar? Y empiezan a manipular la palabra de Dios bien bonito. Y mucha gente cae. Ahora, ¿quiénes caen? Pues caen precisamente aquellos y aquellas que nunca les interesó estudiar la palabra de Dios, nunca tuvieron tiempo, nunca tuvieron interés y decidieron pues creer lo que el otro predicaba, no importa si lo que estaba diciendo era una sarta de mentiras. Entonces por eso es importante predicar acerca de estos temas. Ahora hay otros pastores de sana doctrina que también están predicando esto. Ellos no lo hacen por querer manipular conciencias y querer sacar dinero como hacen los falsos profetas o los falsos maestros, pero lo hacen por ignorancia. Pero de igual manera pegan. Es como si yo a usted le doy un golpe por accidente. Vamos a suponer que yo estoy platicando con alguien, usted me habla y yo volteo y le doy un trancazo y le digo, oh, perdóname, fue un accidente. Usted no me va a decir, ok, gracias por decirme, ya no me duele. O sea, le va a doler exactamente igual que si le pegué en serio, ¿sí o no? O sea, entonces igual pega. El falso ministro que busca solamente quitarle su dinero a usted a través de ofrendas, diezmos, primicias, siembras y todo eso que ellos usan, pactos. Pero pega igual el ministro que simplemente se equivocó porque no tiene una preparación bíblico-teológica. Y por eso es importante entender lo que Dios nos enseña a través de su santa y bendita palabra. Y hoy vamos a contestar si realmente esto que está pasando es el final de los tiempos. Y no se pongan se los veo muy callados, o están muy interesados o tienen miedo. A ver, ¿están interesados? ¿Estás interesado, pastor? Eso. Versículo 3. Y estando él, ¿quién es él? El Señor Jesús. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Bueno, ya saben, nos vamos a ubicar en el contexto histórico, gramático, cultural, temático, para poder entender lo que el Señor Jesús está diciendo. Así que sí, nos vamos a tardar 3 horas. Y ya pueden ir pidiendo las pizzas o los lonches de panera. ¿Qué prefieren? ¿Lonches de panera? Okay. ¿Perdón? ¿Que se mochen? No, ya vienen mochados. Ya. Oh, que se mochen ellos. Sí, ellos sí, que se mochen ellos, sí. Donde está el Señor Jesús predicando es el Monte de los Olivos, para que usted sepa el lugar favorito de Él para ir a orar. Es el lugar también donde Él fue arrestado para después ser llevado a todo lo que le hicieron, ese juicio ilegal y después todo el castigo, después lo crucificaron, bueno, pues lo arrestaron ahí. Y es el lugar en donde ocurrió la ascensión de nuestro Señor Jesús. Ahora sí lo dije bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo dije la semana pasada? La Asunción. Hay una ciudad, ¿no?, que se llama Asunción. Paraguay, ¿verdad? Sí. Estaba pensando en Paraguay, pero estaba pensando en ir a Paraguay igual que el año pasado. No fui el año pasado, pero sí pensé en ir. Bueno, pues ahí el Monte de los Olivos está a un ladito de Jerusalén, para que usted lo sepa. Está pegadito ahí a Jerusalén, por eso le gustaba ir ahí. También se conoce como el huerto de Getsemaní. Pues hasta ahí había llegado el Señor Jesús, venía de Jerusalén, llegó con todos sus discípulos ahí para orar. Y cuando Él iba caminando, que eso es lo que me encanta de Él, o sea, Él podía enseñar de cualquier cosa que estuviera viendo. ¿Ven esa higuera que está ahí? Pum, ya saben lo que pasó. ¿Ven esas uvas que están ahí? ¿Cómo se llaman? Esa vid que está ahí. Pues déjenme les digo que yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. O sea, Él de cualquier cosa que veía hacía una enseñanza, y eso me encanta de Él. Así debe ser. Así deberíamos ser todos los que nos decimos maestros de la palabra de Dios. Pues Él está viendo los edificios que están ahí en el templo de Jerusalén y les dice a los discípulos: muchachos, miren, ¿ven los edificios? Sí. Pues déjenme les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. No va a ocurrir, no va a quedar absolutamente nada. Eso se lo dicen los versículos 1 y 2. Y me imagino que los discípulos van con Él y están viendo los edificios, están viendo cómo es posible que no vaya a quedar piedra sobre piedra. Se quedan viendo hasta que llegan al Monte de los Olivos. Y entonces dice: a ver, Señor, tenemos una pregunta. ¿A qué te estás refiriendo con eso de que no quedará piedra sobre piedra? Y ya que andamos en esto, a ver, ¿por qué no nos platicas acerca de tu segunda venida? Y ya que andamos entrado en temas, ¿cómo va a ser el final de los tiempos? ¿O cuándo va a ser el final de los tiempos? Querían saberlo todo. Y está bien, qué bueno. Que sean preguntones en lugar de hacerse ideas. Así debemos ser todos. Si tienen una duda, pregúntela, mi querido hermano y hermana. Siempre pregúntenla. No haga debate. No me acuerdo quién le estaba comentando que yo nunca hago debate. Usted me hace una pregunta a mí y yo le contesto lo que dice la Biblia. Si usted quiere pelearme eso, lo siento, hasta ahí llegamos. No debato, yo contesto, nada más. No me interesa defender a Cristo. Cristo está grandecito, se defiende solo. Yo defiendo la fe, que es diferente. Si quiero defender a Cristo, la voy a regar, entonces mejor no. Pero yo le voy a contestar lo que usted dice, lo que usted me pregunta, usando palabra de Dios. O sea, nunca le voy a dar mi opinión, le voy a decir lo que la palabra de Dios dice al respecto, pero si usted quiere pelear eso, lo siento, yo no soy el indicado, no me gusta. Entonces, pues le están preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con tu segunda venida? ¿Qué va a pasar con el final de los tiempos? Versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Entonces el Señor va a comenzar a decirles a ellos las las señales que preceden o que van antes de la llegada del fin de los tiempos.
Y la primera señal que él está diciendo es que van a venir muchos falsos cristos. Y van a venir muchos falsos que vienen en su nombre y vienen con el propósito de ¿qué? De engañar a muchos. De engañar a muchos. Entonces, la respuesta que el Señor Jesús le dio a sus discípulos hace 2000 años, un poquito más, sigue sonando bien fuerte hasta el día de hoy. Muy, muy fuerte. Porque todos sabemos, han venido muchísimos proclamando ser Cristo. ¿O no? ¿Se han escuchado o no han escuchado? ¿Ustedes se acuerdan de este último José Luis de Jesús Miranda? ¿Se acuerdan de ese? Se decía que era Jesucristo hombre. Y tenía miles, no cientos, miles de seguidores. En muchísimas partes, principalmente aquí en los Estados Unidos y en Colombia. Pero también tenía en México y tenía en Europa, tenía en muchas partes. Y entre más tonterías decía el tipo más seguidores tenía. Porque primero dijo que era el regreso del apóstol Pablo, después dice que no, que se le apareció un ángel y le dijo, no, tú eres el Cristo, tú eres Jesucristo hombre. Y lo dijo y la gente se lo creyó y vinieron más todavía. Después dijo que no era el Cristo, que él era el anticristo y se tatuó aquí el 666 y acá el SSS, que es una muy mala interpretación de salvo siempre salvo, que es una doctrina muy calvinista y muy adaptada mucho por la iglesia bautista, como nosotros. Nosotros creemos en la permanencia de la salvación, pero no como la manejaba este tipo. Pero cuando dijo que era el anticristo, ¿usted cree que se le fue la gente? Tuvo más adeptos. Y para mostrarles su fidelidad, la gente se tatuaba el SSS o el 666. Entonces han venido muchos que se dicen Cristos. Bueno, y después de que se murió, él dijo que nunca se iba a morir. Y se murió. Entonces para disfrazar ahí, pues ¿y ahora qué decimos, no? Dijo, no se murió. Se fue a luz inaccesible. Usando términos bíblicos que no vienen al caso. Se fue a luz inaccesible y ahí está guardando por todos nosotros. Pero mientras eso sucede, yo, la esposa, tomo su lugar. Y después la esposa dijo que ya no, que ahora ella la Cristo, porque Cristo es mujer. La Biblia estaba equivocada. Y tiene muchísimos adeptos. Si usted ve, ojalá no la vea, pero si por curiosidad se mete a la iglesia de ellos, a la página de ellos, usted va a ver que los cantos de alabanza son para ella, para nuestra madre Cristo Lisbeth. Los cantos de alabanza son para ella. Ella dice, yo tengo palabras de vida eterna. Realmente se cree la Cristo. Entonces hay muchos de esos, pero no nomás esos, porque a esos a lo mejor usted los puede identificar y decir, no, yo que te voy a ganar creyendo que tú eres Cristo, y menos tú, o sea, la Cristo, ¿qué es eso? Sáquese. Pero hay otros que son todavía a lo mejor más peligrosos todavía, porque esos se meten en el nombre de Cristo. No dicen que son Cristo, pero se meten en el nombre de Cristo. Soy el enviado de Cristo, soy el vocero de Cristo, soy el elegido de Cristo. Cristo habla a través de mí. Cristo ya no habla a través de su palabra porque eso ya ocurrió. Cristo te habla a través de mí porque es lo que ocurre hoy. Y entonces lo que yo te diga a ti no es mi opinión, es lo que Dios dice. Y la gente se traga eso sin digerirlo. Por lo mismo, porque nunca tuvieron tiempo para estudiar la palabra de Dios. Son los que te dicen, ya dime qué tengo que creer. Y lo creo, porque si tú lo dices, tú eres el siervo de Dios. Si va a haber problemas con Dios, la va a agarrar contigo, no conmigo, porque yo nada más era una oveja tuya. Error, eso no enseña la Biblia. Sí, la va a agarrar con el falso ministro, pero también contigo por ignorante y por querer permanecer ignorante. ¿Tienes una Biblia? Sí, entonces ¿por qué no la revisaste? ¿Por qué no checaste que lo que ahí decía, contra lo que el tipo decía, contradecía lo que la Escritura dice? Así que llegan esos, y llegan entonces los que dicen
que Dios les reveló cuándo va a ocurrir el fin del mundo. ¿Los han escuchado? Todavía el año pasado salió uno. Yo no me acuerdo si el 12-13. ¿Qué era 12-13? O 13-12. No sé si era el 13 de diciembre o alguna cosa así. Que ese día venía el Señor Jesucristo por su iglesia. Entonces, todos sus seguidores, que eran miles, vendieron sus propiedades y un montón de cosas. La gente se lo creyó. Y, pues, ¿qué creen que pasó? Nada. No pasó nada. ¿Por qué será? Que son falsos. Pero la gente quería creer eso. O vienen los otros que te engañan haciendo supuestos milagros supuestos milagros en el nombre de Dios. Milagros que para nada edifican. ¿Para qué rayo le puede servir a la iglesia que yo haga ahorita que caiga oro de aquí? ¿Para qué le puede servir a la iglesia eso? Para nada. ¿Para qué le puede servir a la iglesia que yo ahorita convierta el agua en vino? Una cosa es que el vino me lo tome como agua y otra cosa es que el agua Eso es al revés, ¿no? Eso sí lo puedo hacer rápido para que vean. Pero el otro no, o sea, no puedo convertir el agua en vino. Y si la convirtiera, ¿en qué edifica eso a la iglesia? Absolutamente nada, ¿no? Entonces vienen a hacer esos supuestos milagros que en lugar de glorificar el nombre de Cristo, lo que glorifican es el nombre del falso ministro. Sí, porque el evangelio se centra sobre mí, sobre que vengas conmigo si tú quieres ser libre, si tú quieres ser próspero, si tú quieres ser sano, si tú quieres tener tu restauración de esto, tu restauración del otro. ¿Para qué buscas a Cristo? Si aquí está el enviado de Cristo. Y mucha gente cree eso, no cree. Entonces eso, mi querido hermano, ha ocurrido desde los tiempos del Señor Jesús. Y siguió ocurriendo a lo largo de la historia de la iglesia y sigue ocurriendo en nuestros días, tal vez hoy más que antes. Tal vez hoy más que antes, porque estamos viviendo momentos muy tensos en todo el mundo, Entonces, pero mucho cuidado, porque a ver si tienes el versículo 24 de ese mismo capítulo, del capítulo 24, pero en el versículo 24 dice... Porque se levantarán, es el Señor Jesús todavía hablando, se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a quién. ¿Quiénes son los elegidos o quiénes son los escogidos? Nosotros. Entonces algunos interpretan, bueno, aún si es posible significa que no es posible. No, ahí dice engañarán, no dice puede que engañen. Dice engañarán. O sea, lo está afirmando, no lo está suponiendo. Entonces es una interpretación mal hecha. No, los elegidos de Dios, usted y yo también podemos ser engañados, mi querido hermano y hermana. También. Deje de orar, deje de leer la palabra de Dios, deje de comprometerse en las cosas del Señor, empiece a dar importancia a otras cosas que no necesariamente sean malas, pero que no sean de Dios. Y a ver si no se enfría. Y si se enfría, a ver si no se cae. Se va a caer. Por supuesto que se va a caer. Así que hasta los elegidos de Dios, por muy elegidos que seamos, podemos caer en los engaños de esos. Si nos dejamos impresionar por las cosas que vemos, ¿no? Pues yo iba a Sublime Gracia, cuando éramos unos 15 o 20 cuates ahí. Y ahora vengo a la iglesia de fulano de tal, donde somos miles. ¿Dónde estará Dios? Pues tiene que estar donde están los miles. El pastor Oscar, la única magia que tiene es la de hacernos dormir a todos en el sermón. Acá, o sea, yo pensé que tú ibas a decir, no, pastor, ¿cómo crees? No, tú jamás. No, te reíste ya te quemaste. Pero este pastor tiene la magia de aparecer todo, ¿no? Hay una mujer, yo creo que la han escuchado también, que decía que mandó a los ángeles a que le buscaran sus joyas que se le habían perdido. Es verdad, búsquenlo en YouTube y no está sacado fuera de contexto ni nada.
Y la gente que está oyendo le está aplaudiendo porque mandó a los ángeles. Si usted los tiene durmiendo, allá usted. Pero los míos yo los pongo a trabajar. Se me largan a buscar mis... Imagínense, los ángeles. Ay, vamos, ahora nos está mandando ahí la doña. No se nos va a armar. Imagínense un ángel diciendo eso a otro ángel. No, eso no pasa. Pero la gente lo cree, mucha gente lo cree. Entonces, ¿puede engañar aún a los elegidos, Satanás? Claro que puede. Descúbrese usted y va a ver con toda su elección. Y va a venir el Señor, lo va a rescatar y le va a meter una buena tunda, pero el que puede ser engañado si usted se descuida. Por eso nunca debemos dejar de lado, mi querido hermano y hermana, que estamos bajo ataque, no de esto, olvídese de las guerras y eso, estamos bajo ataque del enemigo todos los días, y el enemigo lo que quiere atacar en nosotros es ¿qué cosa? La fe, quiere matar nuestra fe. Y va a emplear todos los medios que le sean posibles para atacarlos. El tipo tiene más de 6,000 años ideando nuevas formas de engañar al mundo. Desde que engañó a Eva, después a Adán, a partir de ahí ha perfeccionado. Por eso el Señor Jesús dice que eres el padre de ¿qué? Padre de la mentira, o sea, el mero mero. El mero mero. No hay otro más mentiroso que él. ¿Ve? Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado, mi querido hermano y hermana. Puede ser entonces, no se deje engañar, no se crea que porque usted es uno de los elegidos ya está inmune por eso. No, no está inmune. No está inmune. Usted también puede ser atacado. Si no fuera así, entonces, si realmente fuera que no podemos ser atacados, ninguno de los elegidos del Señor pecaríamos. ¿Y hay alguno aquí que no peque? Aparte de mí, ¿hay alguno que no peque? No, nadie. Todos ustedes pecan, viles pecadores. Pero eso pasa por no poner nuestra fe en Cristo y en su palabra. Y el Señor nos llama a hacer eso. El apóstol Pablo escribe, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Me encanta cómo lo traduce la traducción en el lenguaje actual. Pongamos toda nuestra atención en Jesús. ¿En quién? Jesús. En Jesús. No en las cosas, no en que cayó oro y no en que le empastaron las muelas y no sé qué más. Convirtió el agua en vino. No. Es poner nuestra atención en quién. En Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. La Reina Valera dice, pues Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y Él es el que hace que confiemos cada vez más y mejor. ¿Quién hace que nuestra fe crezca? Jesús. Entonces sepárese de Jesús a ver cómo le va. A ver si usted no se hace vulnerable a los engaños de Satanás por ver cosas que le van a fascinar, porque eso hace Satanás. Le va a hacer cosas que le van a fascinar. El pecado es fascinante. El pecado es delicioso. Si no, no fuera una tentación. ¿O sí? ¿Verdad que sí? Y por eso dice que esos que van a venir van a engañar. ¿Y sabe qué significa engañar? Esa palabra en el libro de Apocalipsis, la palabra griega que se utiliza ahí para decir engañar, planao, por si quiere saber, planao, como que está aplanado, sin la A, está planao. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, miren cómo traduce esa misma palabra, el libro de Apocalipsis. En lugar de engañar, miren lo que dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y ¿qué? Esa es la palabra planao. Seducir. Que seduzca. Y la palabra seducir en griego se utilizaba, por ejemplo, cuando se le ponía un cebo. ¿Cómo se le dice al anzuelo para pescar un qué? ¿Perdón? Una carnada, un cebo también, sí, una carnada o un cebo, que se le pone a un anzuelo, ¿no? Entonces usted mete la caña de pescar en el agua y empieza a moverlo, ¿ok? Bueno, ese cebo está seduciendo al pececito. ¿El pececito qué hace? Va y lo agarra, lo atrajo el cebo, ¿verdad que sí?
Lo atrajo el sabor, lo atrajo la forma. Bueno, esa es la palabra seducir que se utiliza en griego. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Tengan cuidado de los que vienen y les doran la píldora, les enseñan cosas bien bonitas. No importa que sean contradictorias a la palabra de Dios, mientras digan que son de Dios. Satanás no tiene problema con eso, mi querido hermano. Créame, no tiene problema de estar en una iglesia en donde se hagan cosas que lo glorifican a Él, aunque usen el nombre de Cristo. No tiene problema con eso, porque a Él no le interesa eso, le interesa su fe, le interesa destruir la iglesia de Cristo, le interesa hacer daño. ¿Qué más le da si usan el nombre de Cristo o no? No sé si me explico. Así que Él no tiene problema con eso. Mientras la gente está supuestamente alabando a Cristo, realmente no lo están haciendo, porque eso que está haciendo ese falso ministro no proviene de Cristo, proviene de Satanás. Entonces lo sedujo con ese cebo, con esa carnada puesta en ese anzuelo, porque se veía bonita, porque se veía sabrosa, porque se veía interesante, porque se veía novedosa. Y eso es lo que vienen a enseñar los falsos, puras cosas que son bonitas, interesantes, novedosas, que hacen ver a la iglesia. Somos una iglesia cool, moderna. Ya, el pastor se viste cool, va a fodongo los domingos a predicar. ¿Me la sacan también, por favor? Ya no te voy a permitir que prediques tus sermones. No, Eric. ¿Quién anda? Eric anda como yo, ¿no? ¿Quién es? ¿Andrés? Andrés anda como yo. Digo que si va a ser pastor. Seducir, ¿qué es seducir, mi querido hermano y hermana? ¿Qué es? ¿Pero qué es seducir? A ver, dígame, ¿cómo entenderían seducir? Provocar, muy bien. ¿Qué más? Atraer, cultivar, hechizar, cortejar, enamorar, conquistar, son sinónimos de la palabra seducir. Bueno, eso es lo que hacen esos tipos, manipulando la palabra de Dios. El Señor Jesús nos advierte de tener cuidado con estos cuates, mucho cuidado. Y nos dice: la proliferación o la multiplicación o la manifestación excesiva de esta clase de gente es una señal. Es la primera de las señales. Ahora, ¿señales de qué? Vamos a seguir viendo. Pero toma en cuenta eso, mi querido hermano y hermana. No importa que usen Biblia, no importa que canten cantos de Marcos Witt o de Jesús Adrián Romero, de los que ya estamos más viejitos. O de Hilson, o de qué sé yo. No importa que canten himnos. Si la enseñanza no es acorde a lo que enseña la palabra de Dios, es una enseñanza demoníaca. No proviene de Dios, proviene de Satanás. Entonces, todos son agentes demoníacos disfrazados de ministro de Dios. Entonces, Él advirtió eso y se ha cumplido. ¿O no va a decir usted que no? Se ha cumplido a carta cabal la proliferación de esta gente que tiene esa habilidad porque son guapos o bonitas o porque se visten cool. No como yo, pero cool. Mi ropa es de Target, la de ellos no. Y la gente les cree entonces todo lo que digan. Convencen. Eso tiene un nombre en latín. Se llama ad hominem. ¿Han escuchado ese término? Ad hominem. ¿Nunca lo han escuchado? ¿No? Cuando alguien dice algo ad hominem. Ad hominem significa que lo que yo creo es verdad o es mentira porque alguien lo dijo. Y el que lo dijo es alguien que es importante para mí. ¿Me explico? O sea, no sé realmente si tiene razón o no, pero como él lo dijo y él dijo que era mentira, entonces es mentira. Eso es ad hominem. O si él dijo que es verdad, entonces yo lo creo. Bueno, y estos han surgido más, siempre ha habido, toda la vida ha habido esta clase de gentes, pero han proliferado más a partir del coronavirus para acá. Pero realmente han proliferado más, mucho más ahora en estos tiempos de guerra. Por eso quise predicar esto. Estaba viendo y
Ustedes saben, siempre les he dicho, yo siempre le pregunto al Señor, Señor, ¿qué tengo que predicar? ¿Qué quieres que predique? Yo no hago un programa de prédicas. Puedo hacer un programa de series, pero no de prédicas. Y entonces cuando abro el YouTube, empiezo a ver puros mensajes de puros cuates que están anunciando ya el fin del mundo. Dije, ¿qué les pasa a estos? Y empiezo a ver pedazos de mensajes y digo, esto es una bola de bobos que van a engatusar a mucha gente, si yo tengo que hablar de esto. Y por eso estoy predicando de ese tema ahora. Fue una advertencia del Señor Jesús y lo estamos viendo cumplido. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no, ¿qué cosa? Os turbéis. Porque es necesario que todo esto, ¿qué? Es necesario, dice el Señor Jesús. O sea, tiene que pasar. ¿Pero qué? Entonces el hecho de que aparecen estos cuates y el hecho de que hay guerras, ¿significa que es el fin? Ahí dice el Señor Jesús, no es el fin. Así que ya desde ahí, mi querido hermano y hermana, usted debería dejar de escuchar a alguien que diga todo lo contrario. Ya no debe de escucharlo. Ya contradijo la palabra de Dios. Ya le quiere meter o le quiere quitar la palabra de Dios, esa persona debe salir de su vida. Y si usted va a una iglesia de esas, usted debe salir de esa iglesia. Si usted es seguidor de esos tipos en YouTube o cosas por el estilo, a partir de ya tiene que dejar de escucharlos por el simple hecho de que está diciendo una verdad que contradice al dueño de la verdad, que es nuestro Señor. Nomás por eso ya debería dejar de escucharlo. Entonces, van a oír de guerras, de rumores de guerra, pero mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, aparte de estos monos, pues se van a saber de guerras, van a escuchar acerca de rumores de guerras. ¿Y qué es un rumor, mi querido hermano y hermana? ¿Qué es un rumor? ¿Qué es? ¿Algo qué? Algo sin fundamento. Regularmente es algo falso. Es algo que no tiene ningún fundamento. Es una información que ni siquiera está confirmada. Me dijeron. Se oye. Sí. Supe por ahí. Entonces, dice el Señor, se van a empezar a escuchar ese tipo de cosas. ¿Por qué se van a empezar a escuchar ese tipo de cosas? Mi querido hermano y hermana, muy simple. Son estrategias satánicas. Porque... y muchos de esos falsos maestros se creen escatólogos. ¿Sí saben los que son los escatólogos? ¿Sí? La palabra escatos en griego significa final y logos significa estudiar o tratar. Es el estudio del final de los tiempos. Entonces hay muchos supuestos teólogos son escatólogos, estudian el final de los tiempos y relacionan cualquier cosa que ocurre con el tiempo, con el final. Ya, se va a acabar. Así que y empiezan a poner sus condiciones ahí, ¿no? Para la gente, para que no les toque ahí algo malo. Bueno, entonces se van a escuchar eso. El simple hecho de escuchar la palabra guerra, mi querido hermano y hermana, ¿asusta o no asusta? Si se empiezan a escuchar rumores cada vez más fuertes de que Irán o Hezbollah o Rusia o quien sea va a lanzar misiles en la ciudad de Ermust el domingo 20, ¿qué es hoy? 26, domingo 26 de abril a las 2 de la tarde, ¿se asustan o no? A lo mejor muchos de ustedes no hubieran venido. En el nombre del Señor. Porque no queremos que nos vean así como que falta de fe, ¿no? Entonces, ¿qué cree, pastor? Ya saben esas enfermedades, ¿no? Que luego nos dan, el servicio comienza a las 12:30 y la gente se enferma a las 11. Y milagrosamente se cura a las 2 de la tarde. O sea, mi oración es poderosa. Mi oración es súper poderosa. Sano al que sea a las 2 de la tarde. Entonces sí, o sea, no hubieran venido muchos. Muchos, no. Yo sé que ustedes no, ustedes estuvieran aquí. Pero otros no hubieran venido. Si escucharan ese rumor cada vez más fuerte. Entonces... dice el Señor, tengan cuidado con eso, porque eso genera mucho pánico. Y el pánico produce algo que es una de las estrategias favoritas de Satanás para atacar nuestra fe, que es el desánimo.
Si usted se llena de pánico, el pánico es mucho más que el miedo. El pánico es un miedo desbordado, un miedo que ahora ha tomado control de usted. Eso es el pánico. Miedo es normal que todos sintamos, todos. Es más, es bueno sentir miedo. Pero no pánico, mucho cuidado con eso. Pánico no. El pánico ya es el miedo tomando control de mí. ¿Perdón? Extremadamente. Entonces, pues el Señor dice, no tengan pánico, que es la traducción más cercana o más certera del griego que se utiliza por turbar. No tengan pánico, porque si tienen pánico se van a dejar seducir con las mentiras de los falsos profetas y su fe se va a desmoronar. Entonces no tengan pánico de estar escuchando esto de las guerras, de los rumores de guerra. No tengan pánico de eso. ¿Hay un caos en el mundo? Sí. ¿Hay desorden en el mundo? Sí. Entonces tenemos motivos para llenarnos de pánico porque realmente sí hay desorden en el mundo y caos en el mundo. No. ¿Por qué no? Porque sí, hay desorden, pero resulta que nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿en dónde se va a refugiar usted? ¿En el mundo que está lleno de caos y desorden? ¿O en la persona de nuestro Señor que está lleno de orden? ¿En dónde? ¿En dónde se va a refugiar? Es su decisión. Es decisión de usted. ¿Se va a refugiar en lo que ve o se va a refugiar en lo que no se ve? Porque lo que no se ve se le llama fe. A lo que se ve, pues ¿para qué es fe? Ya lo está viendo. Amén. Usted le diría realidad, es la realidad. Ok, si quiere llamarle realidad, pero yo tengo un Dios que es más poderoso que cualquier realidad. Amén. Entonces ahí es donde se va a ver probada nuestra fe. Ahí. Si nos llenamos de pánico, mi querido hermano y hermana, es que quiere decir que nuestra confianza no la estamos poniendo en Dios. No lo digo yo no estoy juzgando a nadie. Yo nomás repito lo que el Señor dice. Es Isaías capítulo 26, miren lo que dice el profeta. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Ahí está hablándole a Dios. Y luego como que se voltea para hablarle al pueblo. Confiad en Jehová, confíen en Jehová, sublime gracia, perpetuamente, o sea, siempre, no matter what, no importa lo que se venga, no importa lo que parezca, no importa lo duro, no importa qué tan cercano esté, ustedes perpetuamente, o sea, siempre estén confiando en Jehová, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos, de todos los tiempos. ¿En dónde va a estar su refugio, mi querido hermano y hermana? ¿En lo que se ve o en lo que no se ve? Yo prefiero ponerla en lo que no se ve, pero tiene control de lo que se ve. Y ese es Dios. Entonces, van a oírse de guerras, rumores de guerras, pero no se turben. Porque todo esto es necesario que ocurra. Es decir, si es necesario que ocurra, quiere decir que es parte del plan de Dios, mi querido hermano y hermana. Es parte del plan de Dios. Dios lo diseñó así. Que yo no entienda por qué lo diseñó así, ese no es problema de Dios, es problema mío. Entonces es problema mío no entender lo que Dios dice y no creerle a Dios en lo que dice. Pero es problema mío, no de Él. ¿Me explico? Es necesario, es parte de su plan perfecto y Él nunca se equivoca, nunca. Y eso es lo que le está diciendo a la gente, lo que nos está diciendo a nosotros. No se llenen de pánico, no se paniquen, dicen aquí, ¿verdad? No se paniquen. Todo esto es parte de, como diría el Chapulín Colorado, todo está fríamente calculado, todo es parte de un plan perfecto de nuestro Señor. Y en tercer lugar, y ese es mi punto en este sermón, el Señor dice que no significa que todo esto
¿Qué le está hablando? De la aparición de los falsos ministros, de los falsos cristos, las guerras, los rumores de guerra. El hecho de que esté todo eso no significa que ya es el fin. Porque eso es lo que dice, ¿no? Pero aún no es el fin. ¿Quieres ponerlo otra vez, hijo? Por favor, el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se llenen de pánico porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, yo lo tengo todo bajo control, lo que está diciendo el Señor. Pero cuando esté ocurriendo todo eso, no se me distraigan. No es el fin. No lo es. No se confundan. Gracias, pastor. Pero a lo mejor no le va a gustar mucho a la gente porque dice que no es el fin. ¿Y sabe por qué no es el fin? Porque todavía faltan otras cosas todavía más feas. Entonces, si eso ya los había asustado, el Señor Jesús le dice, no, pues espérenme, todavía no terminé. Esta fue la parte suavecita, ¿verdad? La tranquilita, la bonita. ¿Quieren que les cuente la fea? Y sigue. ¿Qué cosas más faltan? Dice, este es solo el principio. Cuando usted dice que es el principio, quiere decir que todavía faltan más cosas, ¿sí o no? Bueno, eso es lo que está diciendo. Todavía faltan más cosas. ¿Qué más cosas faltan? Y empieza, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. O sea, aparte de los falsos cristos, aparte de los falsos maestros, aparte de las guerras, de los rumores de guerra, todavía faltan más cosas. Enfermedades, que son lo de pestes, habrá hambre y habrá terremotos en diferentes lugares. La nueva traducción viviente dice en muchas partes del mundo. O sea, va a ser un desorden mundial. O sea, no es que va a ocurrir todo eso ahí en Jerusalén y sus alrededores. No, esto es a nivel mundial. Nación contra nación, reino contra reino y habrá pestes. Las pestes y el hambre muchas veces son consecuencias de las guerras, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mira toda la gente de Gaza. Todo lo que están padeciendo, independientemente de que, pero ellos atacaron. La gente no atacó. Hay que diferenciar, ¿no? Hay que diferenciar. Y están muriendo de hambre. Están muriendo de hambre y eso no está bien. Entonces esto va a ser a nivel mundial. Dice el Señor Jesús, esto es a nivel mundial. Y esto que vemos como señales antes del fin, que es lo que está diciendo el Señor Jesús, es el principio, o sea, todavía vienen más. Estas son las señales antes del fin. Aquí lo está anunciando Él como una palabra profética. Y si usted va al libro de Apocalipsis, usted va a ver todo eso cumplido. Todo, como si ya hubiera ocurrido. Que es como una confirmación de lo que el Señor Jesús está diciendo. Porque aunque el Apocalipsis es un libro profético, por cuanto no ha ocurrido nada, está mostrando ya el cumplimiento de algo que el Señor Jesús había dicho tiempo antes. Y lo detalla con mucha claridad, muchísima claridad. No sé si usted ha leído o no el libro de Apocalipsis, muchos tienen miedo de leerlo, yo no sé por qué. Si usted es creyente en Cristo, usted no debe tener miedo de nada, es un libro de bendición. Es el libro más hermoso de todos porque detalla el final de los tiempos como nosotros lo conocemos, en donde vamos a estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Dígame si eso no es una buena noticia. Satanás ya fue derrotado en la cruz del Calvario, Cristo lo derrotó, pero en el Apocalipsis vemos que el tipo va a estar ya encerrado por toda la eternidad en el lago de fuego. O sea, en el infierno no es su trono. No va a estar ahí castigando a los que lleguen al infierno, como lo ponen en las películas, ¿verdad? Siempre lo ponen como el rey de las tinieblas, ¿no? Va a ser el que más va a estar sufriendo. Pero la gente que no entiende, que no lee Biblia, pues se la cree, ¿verdad? Que el diablo es el que, sí, mándalo a este lugar. Y también le ponen voz de locutor, ¿verdad? Al diablo, siempre. No sé por qué siempre les ponen voz de locutor. Yo me imagino que el diablo
Habla así como dice la hermana Loli. ¿Cómo habla, hermano? ¿Cómo? Azótenlo. Así, hermano. Así. Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Y aquí es lo interesante, lo importante para nosotros como creyentes en Cristo, mi querido hermano y hermana. Las señales que menciona él es el principio del fin de los tiempos. No hay vuelta de hoja, pero no es el fin de los tiempos ya. Mucho cuidado, son dos cosas muy diferentes. El principio quiere decir que todavía faltan más cosas y no sabemos cuánto tiempo. No sabemos, no tenemos por qué asustarnos. Los falsos ministros, cada cosa que pasa dicen, esto es, aquí está cumplido. Toda la vida ha habido terremotos, hambres, pestes, corrupción, violencia, toda la vida. Y aquí estamos todavía, aquí estamos. Pero son las señales, ya están dadas, ya están cumplidas las señales. Tal vez una no. Hay una señal que no. ¿Cuál señal no estará cumplida, mi querido hermano y hermana? ¿Cuál cree usted que no está cumplida? Versículo 14, ¿la tienes ahí? Versículo 14. La quiero leer en la traducción en lenguaje actual. En la traducción en lenguaje actual dice, el fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Falta mucho, mi querido hermano y hermana. Falta mucho. No se crean de los falsos ministros. No se crean de los falsos ministros. Ahí está. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. La Reina Valera lo dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Falta mucho, querido hermano y hermana. Ahora, a nosotros como creyentes nos da lo mismo, o nos debería dar lo mismo que ocurre en este mismo momento o que ocurra dentro de 1000 años. En cuanto al miedo, no tenemos miedo porque es donde queremos estar. Pero preferimos, pienso yo, preferimos que todavía no. ¿Por qué no? ¿Por qué no querría un cristiano que ahorita ocurriera ya el fin de los tiempos? ¿Por qué no querría un cristiano? ¿Por qué? Para seguir predicando. Hay tanta gente que se va a perder. A lo mejor su papá, su mamá, su hijo, su hermano, su tío, su primo, su amigo, su novio, su novia, su esposo, su esposa. Si ocurriera el final de los tiempos, usted ya la hizo, se fue al cielo. Pero un ser amado que usted, una persona que usted lo tienen como muy amado, muy amada, se va a ir al infierno. Así que qué bueno que todavía no ocurre para que podamos seguir hablándole de Cristo a aquellos que no conocen al Señor y se van a ir al infierno por muy buenos que sean. Se van a ir al infierno. Y por eso es importante, mi querido hermano y hermana. No es lo mismo el fin de los tiempos que el principio del fin de los tiempos. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en el principio del fin de los tiempos. Pero les quiero decir algo muy importante en este último versículo. Y será todo esto principio de dolores. La palabra dolores en griego es la palabra odín. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor? No andes presumiendo que sabes griego. No, ni sé griego, pero así se dice. Y esa palabra odín se utiliza específicamente, bueno, sí enseño griego, ¿verdad? Para los que nos visitan, sí enseño griego. Esa palabra odín se utiliza específicamente para referirse a los dolores de parto. Específicamente dolores de parto. Y por eso la Nueva Traducción Viviente lo traduce bastante bien. ¿Cómo dice el versículo 8 en la Nueva Traducción Viviente? A ver. Sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores ¿de qué? Del parto. En la Reina Valera dice el principio de dolores. ¿Y por qué es importante decir que son dolores de parto? Porque los dolores de parto se dan antes de que ocurra ¿qué? O sea, no se dan cuando ocurre el nacimiento, ¿no? Se dan antes de que ocurra el nacimiento.
Entonces, y se pueden dar en la semana 40 o se pueden dar desde la semana 37, ya se pueden estar dando el dolor. Lo que es importante aquí es subrayar lo que significa eso. Lo que significa es un dolor de parto, significa que vienen más dolores, que cada vez son más fuertes, pero todavía no es el parto. Y el parto puede ser figura entonces del juicio final o del tiempo final. Es decir, todavía falta, mi querido hermano y hermana. Todavía falta. Si no faltara, gloria a Dios, nos vamos a ir al cielo con Él. Gloria a Dios. Si ocurriera ahorita mismo, porque si Él quiere, puede ocurrir ahorita mismo. Las señales están cumplidas, todas a excepción esta del versículo 14. Si acaso estamos interpretando bien el versículo 14, porque puede ser que se refiera a naciones, y en todas las naciones ya se predicó el evangelio. A lo mejor no en todos los pueblos, pero sí en todas las naciones está predicado el evangelio. Entonces, pero las señales están dadas. Si Dios quisiera, hoy mismo se acaba el mundo. Hoy, o más bien hoy mismo viene Cristo por su iglesia. Si Él quisiera. Pero es principio, quiere decir que todavía faltan más cosas. Y en esas más cosas, mi querido hermano y hermana, en lugar de estar prestando atención a esos bobos que están diciendo cuándo se va a acabar el mundo y que usted tiene que dar sus diezmos y ofrendas para que Dios lo cuide y lo proteja y haga un pacto con Dios, en lugar de estar escuchando eso, en lugar de estar queriendo aprender cuándo se va a acabar esto, póngase a trabajar en predicando el evangelio de Cristo, para que más gente sea salva, para que más gente venga al conocimiento de la verdad. Finalmente eso es cumplir el evangelio del Señor. Lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. Mire lo que nos está encargando el apóstol Pablo. Y dice que cualquiera que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Dios, Cristo, quiere que todo el mundo se salve. El apóstol San Pedro escribe 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice que Dios no es lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Entonces, en lugar de estar prestando atención a cuándo se va a acabar esto, póngase a predicar el evangelio del Señor, que eso es lo que sí nos interesa hacer. Si Dios hubiera querido revelarnos cuándo, o darnos pistas para que adivinemos cuándo lo hubiera hecho, pero Dios no es un Dios de pistas. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de instrucción. Si no lo puso, no quiere, punto, no se meta ahí. Si dice que en lugar de eso se ponga a predicar, predique. Ahí está cumpliendo el evangelio del Señor, ahí está cumpliéndolo. En el año 2020, el 22 de marzo, en conclusión, ya voy a terminar. No fueron 3 horas. El 22 de marzo del año 2020, yo prediqué un sermón que se llamó Coronavirus, la plaga del fin del mundo. Y estaba basado en el Salmo 91, versículos 1 al 7. Ese domingo era el primer domingo después de que se había declarado la pandemia. ¿Se acuerdan de eso? Cuando se declaró la pandemia. Y el gobierno ordenó que se cerraran las iglesias y los lugares públicos. ¿Se acuerdan de todo eso? Entonces nosotros cerramos la iglesia y transmitimos en casa. Yo predicaba desde la casa y Gustavo y Vanessa hacían la alabanza desde su casa. Imagínense. Ellos hacían la alabanza desde su casa y luego se conectaban conmigo y ya predicaba yo y la gente, los hermanos escuchaban el sermón. Después ya se relajó un poquito más la cosa y ya podíamos hacer todo en casa de Gustavo y Vanessa. Ahí hacíamos la alabanza y ahí iba yo a predicar porque ya se permitían reuniones de hasta 7 personas, creo, o 8 personas, no me acuerdo. Pero ahí éramos 4, 5, porque también estaba Erwin ahí. Y después de eso predicamos ya en la iglesia, pero la iglesia cerrada, pero ya predicábamos de la iglesia, teníamos la alabanza ahí y todo, y después ya abrimos la puerta a la iglesia. Pero yo prediqué ese sermón porque durante ese tiempo empezaron a salir un montón de personas, un montón de falsos pastores diciendo que el mundo se iba a acabar. Y lo vinieron afirmando que el mundo se iba a acabar. Y a mí me empezaba a hablar muchos de los hermanos, asustados algunos. Y yo dije, no, yo tengo que predicar de esto. Y la respuesta que nos daba
el Señor a través del Salmo 91 era, no es el fin de los tiempos, pero sí es el principio del fin de los tiempos. Pero principio no tiene fecha. Principio puede ser un día, una semana, un mes, un año, 100 años, 1000 años. Yo no sé. Lo importante es que estemos preparados para cuando sea. Y lo importante es ponernos a trabajar mientras no sea. Predicar el Evangelio del Señor mientras no llegue ese tiempo. Si usted sigue leyendo el capítulo 24 de Mateo, usted va a encontrar todavía más señales del fin de los tiempos. Todavía faltan más cosas, pero todas se cumplieron. Como dije, tal vez la del versículo 14 todavía no, tal vez, dependiendo de cómo lo interpretemos. Pero todo eso ya ha ocurrido muchas veces y aquí estamos, mi querido hermano y hermana, es porque Dios todavía en su santa y perfecta sabiduría no ha determinado que nos vayamos. Y mientras Él no lo determine, entonces no nos quedemos sentados a esperar que se acabe el mundo. Mejor vayamos a hablarle a los demás de Cristo, de la salvación que está en Él, del perdón que hay en Él, del amor que hay en Él, de predicar que ninguna religión en el mundo salva, ninguna, ni la católica, ni la evangélica, ni la musulmana, mucho menos ellos porque no creen en Cristo. Pero ninguna religión salva. No es la fe puesta en una religión, es la fe puesta en Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que tenemos que predicar. Poner nuestra fe en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Mucho cuidado con relacionar cada cosa que ocurre con que ya se va a acabar el mundo, porque entonces quiere decir que la palabra de Dios no sirve para nada en nuestras vidas. Yo no le hago caso a lo que dice la palabra de Dios, yo le hago caso a lo que veo. Pues, es decisión suya, mi querido hermano y hermana, si quiere vivir en angustia, en desesperación, en pánico, o quiere vivir con la paz que solamente Jesucristo puede dar. Es su decisión. Pero yo le recomiendo de verdad que escoja a Cristo, que escoja el que tiene todo bajo control, el que si las cosas que están pasando, es que Dios lo está permitiendo. Y si Dios lo está permitiendo es porque está todo conforme a su plan y porque su plan siempre es perfecto. Y si es todo conforme a su plan, quiere decir que entonces Él está en control de su plan. A Él no se le va, se me salió de las manos. Eso nunca lo van a escuchar de Dios. Es que yo quería que fuera A, B, C, pero pues de repente las cosas salieron mal y se me escapó. O sea, eso nunca va a pasar con Dios. Él tiene control de todas las cosas en las que usted y yo no tenemos control. Amén. Entonces confíe en Él. Y no se crea de lo que escuchan las noticias. No se crea de lo que escucha de los falsos profetas. Pero sí créase de lo que Dios dice en su palabra. Y por último, no nos dejemos impresionar por nadie. Y durante este tiempo prediquemos el Evangelio de Cristo, empezando por nuestros más cercanos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, de escuela, nuestros amigos, la gente que amamos. Comienza ahí. Y lo demás no es asunto suyo. Lo demás, déjeselo al que tiene control de todas las cosas que usted no tiene control. Es asunto de Dios y de nadie más. Deseche a todo aquel que venga y le diga que Dios ya le reveló cuándo se va a acabar el mundo. Deséchelo y dele gracias a Dios. Dele muchas gracias a Dios que el fin del mundo no está ocurriendo ahorita, para que usted pueda ser agente de salvación, gente en las manos de Cristo, de salvación de muchos que ahora están perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a alabar al Señor. Quiero levantar
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, creo en ti. Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza y el honor porque tú eres el único digno de recibirla. Y en esta tarde de domingo, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y oramos para que tu palabra fluya en cada uno de nosotros. Oramos, Señor, para que por medio de tu palabra nuestra fe crezca y se fortalezca. Después de todo, eso fue lo que nos enseñó el apóstol San Pablo, que la fe viene por el oír y el oír es la palabra de Dios. Y te damos gracias por eso, Señor. Queremos estar firmes en tu palabra, para estar firmes en la fe. Para no solamente no escuchar a los falsos ministros, pero aprender, Señor, a desechar cuando sabemos que algo, Señor, no está en conformidad con tu palabra. Martín Lutero lo dijo muy bien, tu siervo, que debemos desechar cualquier palabra que no encuadre con las Escrituras, no importa si hace llover milagros todos los días. Porque Satanás también es un genio del mal. Y por supuesto que sabe hacer milagros. Pero milagros, Señor, que nos aparten de ti y que nos acerquen a Él. No permitas que tus hijos seamos engañados. Porque podemos ser engañados si nos descuidamos, si nos confiamos, si llega el momento en que nos sentimos autosuficientes. Así que permite, Señor, que ayúdanos para mantenernos firmes, fieles y obedientes. Firmes en la fe, fieles al Señor y obedientes a su palabra. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén.